Constantino fue quien creó la Biblia. Lamentablemente esto es una mentira que todavía muchas personas creen hoy día, especialmente en el mundo de las redes sociales, a pesar de lo fácil que es encontrar la verdad. Y esta conspiración sobre Constantino y la Biblia usualmente se expresa de por lo menos tres maneras distintas. Primero, algunas personas piensan que Constantino literalmente escribió la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, inventando el concepto de Jesús y del cristianismo para poder controlar a las masas. Otros piensan que Constantino quizás no escribió la Biblia o el Nuevo Testamento, pero fue quien lo tradujo al griego y le cambió partes importantes para así poder manipular a las personas. Y otras personas piensan que Constantino ni escribió ni tradujo la Biblia, pero fue quien determinó qué libros van en la Biblia y cuáles no en el Concilio de Nicea. Y usualmente este último grupo de personas piensan que los libros apócrifos, que son los libros que no fueron incluidos en la Biblia, son los que nos dicen la verdad sobre Jesús, pero que la iglesia está intentando ocultar esos libros para que las personas no conozcan la historia real. La realidad es que cada uno de estos puntos puede ser refutado fácilmente con básicamente cualquier libro de historia que nos hable sobre la historia de la iglesia. Incluso me atrevería a decir que si en este momento escribes en Google Constantino fue quien creó la Biblia, inmediatamente verás que la respuesta es no. Pero lamentablemente a las personas les gustan las conspiraciones y las conspiraciones se riegan fácilmente en las redes sociales. Así que a pesar de eso, ofreceré aquí algunas respuestas básicas. Primero, debemos de entender que Constantino fue emperador de Roma entre los años 306 al año 337, que fue cuando murió. Esto es en el cuarto siglo. Jesús, sin embargo, existió en el primer siglo y el Nuevo Testamento entero fue escrito en ese primer siglo. Nosotros tenemos físicamente copias, fragmentos y citas directas del Nuevo Testamento comenzando desde el primer siglo hasta el presente. En otras palabras, el Nuevo Testamento fue escrito literalmente cientos de años antes de que Constantino tan siquiera naciera. El que quiera decir que Constantino escribió el Nuevo Testamento tiene que poder explicar cómo personas que vivieron cientos de años antes que él están citando al Nuevo Testamento en sus propios escritos. A menos que Constantino haya sido un viajador en el tiempo, sencillamente esto es imposible. Además de esto, nosotros tenemos una abundancia de evidencia histórica sobre la existencia de Jesús, a tal punto que el 95% de historiadores modernos afirman la existencia de Jesús. Por ejemplo, Josefo, un historiador judío del primer y segundo siglo, escribiendo por lo menos 100 años antes de Constantino, nos habla sobre Jesús, sobre su muerte, su resurrección y sobre sus discípulos llamados cristianos. Claramente entonces, Constantino no inventó ni a Jesús ni al cristianismo. Ahora, en cuanto a la traducción de la Biblia, debemos de entender que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Sin embargo, sí existe una traducción del Antiguo Testamento al griego llamada la Septuaginta. ¿Pudo haber Constantino haber creado esta traducción? No, porque la Septuaginta se creó alrededor de 300 años antes de Jesús, lo cual son alrededor de 600 años antes de que Constantino tan siquiera existiera. Esta es la traducción que el mismo Jesús, sus discípulos y los autores del Nuevo Testamento tenían en sus manos en el primer siglo. Esta es la que ellos leían. Imposible que Constantino la haya creado. Pero ¿qué tal del Nuevo Testamento? ¿Pudo haber Constantino haber traducido eso? Un poco de búsqueda nos demuestra que, aunque Constantino pudo haber conocido un poco de griego, su lenguaje principal probablemente fue el latín, el lenguaje que se usaba en asuntos legales. Y como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, claramente Constantino no hubiera tenido ninguna necesidad de traducirlo al griego. Pero ¿qué tal del latín? El próximo lenguaje al cual fue traducido el Nuevo Testamento. ¿Pudo haber Constantino haber hecho esa traducción? Una vez más, la respuesta es no, porque la primera Biblia traducida al latín fue creada entre el año 383 al año 404. Pero Constantino murió en el año 337, unos 50 años o más antes que esa primera Biblia en latín. Claramente entonces, Constantino no pudo haber tenido nada que ver con la traducción de la Biblia a ningún lenguaje. Los primeros dos puntos entonces de esta conspiración sobre Constantino y la Biblia claramente son falsos. Pero ¿qué tal del tercero? Este es el más popular y quizás el más importante. Les recuerdo que aquí lo que las personas dicen es que Constantino o el Concilio de Nicea fueron quienes determinaron qué libros van en la Biblia y cuáles no. Y le añaden que son los libros apócrifos los que nos dicen la verdad sobre Jesús.
Aquí yo pudiera crear una serie de videos sobre este tema nada más, así que trataré de ser conciso. La realidad del caso es que el Concilio de Nicea no tuvo absolutamente nada que ver con el tema del canon bíblico. Si buscas cualquier libro o documento, ya sea online o físico, que nos hable sobre los temas discutidos en ese concilio en el año 325, verá que los temas que fueron discutidos ahí fueron la naturaleza de Jesús, que fue el tema principal, la celebración de la Pascua o Semana Santa y algunos asuntos dogmáticos sobre prácticas religiosas como el arrodillarse los domingos o el bautismo. No encontrarás en ningún libro, en ningún documento, en ninguna carta que nos hable sobre el Concilio de Nicea el tema del canon bíblico. El canon de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se formó de manera progresiva a lo largo de los años, con varios intentos a lo largo de esos años por diferentes personas de crear listas oficiales de los libros del Nuevo Testamento. Todas estas listas existieron antes de Constantino y el tema del canon bíblico no se discutió en un concilio y se finalizó formalmente hasta el año 382. Estamos hablando de alrededor de 50 años después de la muerte de Constantino. En otras palabras, Constantino no tuvo absolutamente nada que ver con el canon bíblico, ni tan siquiera estaba vivo cuando se formó. Pero ¿qué tal de los libros apócrifos? ¿Son estos la historia real sobre Jesús? Nuevamente la respuesta es no. Primero, los libros conocidos como apócrifos son del Antiguo Testamento, no del Nuevo, y muchos judíos reconocen que estos libros no son inspirados por Dios. Pero más allá de que si son inspirados o no inspirados por Dios, al ser del Antiguo Testamento ni tan siquiera nos hablan sobre Jesús. Segundo, los libros que sí nos hablan sobre Jesús son los libros gnósticos, escritos por una secta cristiana del segundo siglo en adelante. Y una de las razones por la cual estos libros no fueron incluidos dentro del canon del Nuevo Testamento es precisamente porque fueron escritos demasiado tarde. Y la fecha de estos libros es un problema serio, no es un asunto trivial. Por ejemplo, el Evangelio de Judas Iscariote fue escrito o a finales del segundo siglo o a comienzos del tercero. Estamos hablando de alrededor de 200 años o más después de Cristo. ¿Cómo pudo este libro haber sido escrito por Judas Iscariote si Judas vivió y murió en el primer siglo? En otras palabras, el Evangelio de Judas no pudo haber sido escrito por Judas Iscariote porque Judas había muerto cientos de años atrás, lo cual nos demuestra que el autor de ese libro está fingiendo ser Judas, lo cual pone en duda su confiabilidad. Nosotros no podemos confiar en un libro cuyo autor claramente está mintiendo sobre su identidad para poder obtener credibilidad. Y lo mismo podemos decir sobre estos otros libros que alegan haber sido escritos por Pedro, por Timoteo, por María Magdalena, etc. Personas que habían muerto cientos de años antes de que esos libros fuesen escritos. Pero esto no es el único problema con la fecha de estos libros. Otro problema es que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos libros escritos en el primer siglo. Algunos incluso fueron escritos alrededor de 20 a 40 años después de Cristo. Esto implica que estos libros en el Nuevo Testamento fueron escritos o por testigos primarios y secundarios o, como mínimo, que fueron escritos en un tiempo en el cual los testigos primarios y secundarios aún estaban vivos. Por esta razón, Pablo, por ejemplo, nos puede decir en 1 Corintios 15 que Jesús se le apareció resucitado a sobre 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales aún viven en el momento en el que él escribió. Al decirnos que muchos de ellos viven aún, Pablo está retando a su audiencia original a que busque a esos testigos y verifiquen por su propia cuenta si en efecto ellos vieron lo que Pablo dice que ellos vieron. Cuando el Nuevo Testamento fue escrito, entonces, todavía los eventos que nos describe podían ser verificados o refutados de no ser ciertos. Pero los libros gnósticos fueron escritos del segundo siglo en adelante, en un tiempo cuando ya no existían testigos vivos para poder confirmar o refutar sus historias. Esto es un problema serio y es una de las razones principales por la cual ningún experto del Nuevo Testamento, cristiano o no cristiano, entienden que estos libros sean genuinos o confiables. Y lo último que diré sobre todos estos libros es que no existe ninguna conspiración para ocultarlos. Cada uno de estos libros se pueden conseguir y leer fácilmente, incluso de gratis por internet. La iglesia no los está ocultando. Y no dudo que en algún momento dado en el pasado, algunos cristianos o miembros de la iglesia sí pudieron haberlo intentado. Pero en la actualidad la iglesia no tiene ningún interés, ningún deseo por ocultar o destruir ningún libro, aunque sea contrario a lo que nos dice la Biblia. En resumen, esta gran conspiración sobre Constantino y la Biblia no tiene ningún fundamento. Y tengo que terminar este video de la misma forma que terminé el video anterior, exhortándolos a que no crean todo lo que escuchan
por internet. Si les gustó este video, recuerden darle like, suscríbanse al canal si es que me están viendo en YouTube, denme un follow si me están viendo en otro lugar. Déjame saber lo que piensan en los comentarios. Gracias a todos por el apoyo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.